En 1957, una transmisión en clave fue interceptada por un satélite militar experimental de los Estados Unidos. Una voz temblorosa decía: «No es humano y está despierto». Esa grabación fue clasificada inmediatamente como ultrasecreta. Décadas más tarde, ese archivo fue liberado por error, y con él, una historia enterrada bajo kilómetros de hielo. Una historia que el mundo no debía conocer. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis huyeron hacia la Antártida. ¿Por qué? ¿Qué sabían ellos que nadie más sabía? Había rumores de una estructura imposible, enterrada en el continente más inhóspito del planeta. La llamaron Base 211. La historia oficial la califica de mito, una fantasía de conspiranoicos. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si una expedición secreta de los Estados Unidos en 1958 realmente llegó a ese lugar y encontró algo que no debía existir? Una tecnología perdida, símbolos que nadie ha podido descifrar y una presencia que aún hoy sigue activa bajo el hielo. Esta es la historia de un secreto que se congeló en el tiempo, de una verdad tan perturbadora que fue sellada hasta ahora. En 1957, una transmisión en clave fue interceptada por un satélite experimental del ejército estadounidense. La señal era débil, rota por interferencias, pero lo que se alcanzó a entender fue claro: no es humano y está despierto. La grabación fue clasificada de inmediato como ultrasecreta y enterrada en los archivos más inaccesibles del Sistema de Defensa Nacional. Nadie debía escucharla. Nadie debía saber. Décadas después, por error, o quizá como advertencia, el archivo fue liberado. Y con él emergió la punta de una historia que permanecía congelada bajo kilómetros de hielo. Una historia que nunca debió salir a la luz. En los días finales de la Segunda Guerra Mundial, mientras Berlín ardía bajo las bombas aliadas y los últimos restos del Reich eran barridos, algo ocurría en silencio. Varios submarinos alemanes se alejaban hacia el sur, hacia el fin del mundo. Algunos fueron interceptados, pero otros desaparecieron sin dejar rastro, como si el océano los hubiera tragado. Las rutas marcadas en los registros apuntaban todas hacia un mismo lugar: la Antártida. Comenzó a hablarse de una base secreta, un refugio final, un sitio llamado simplemente Base 211. A primera vista parecía una fantasía, una base nazi en el continente más inhóspito del planeta, pero la historia comenzaba a revelar detalles inquietantes. En 1938, mucho antes de que la guerra estallara, el buque alemán Schwabenland zarpó rumbo al sur, oficialmente para realizar investigaciones meteorológicas. Pero no iban solos. Científicos, oficiales de la SS y equipos que no figuraban en ningún manifiesto acompañaban a la tripulación. Lanzaron banderas con esvásticas sobre vastas extensiones de hielo y reclamaron el territorio como Neuschwabenland. Durante semanas, exploraron cuevas naturales y registraron formaciones rocosas extrañas. Algunas, según informes filtrados años después, mostraban entradas que parecían haber sido modificadas, como si alguien o algo las hubiera adaptado. Tras la expedición, silencio. Nada más se supo. Pero en los años siguientes, tras la caída de Berlín, los rumores se intensificaron. La Marina de los Estados Unidos, inquieta ante estos informes, lanzó en 1946 una misión colosal al continente helado. La bautizaron como Operación High Jump. Supuestamente científica. En la práctica, una operación militar con buques de guerra, aviones, tanques y más de 4.700 hombres. ¿Por qué tanto poder de fuego para estudiar el hielo? El almirante Richard Byrd, líder de la expedición, había explorado antes el polo, pero esta vez algo era distinto. Su equipo no duró los 6 meses planeados.
En menos de 8 semanas, la misión fue suspendida. Oficialmente por mal clima. Extraoficialmente por algo más. Byrd declaró al regresar que Estados Unidos debía prepararse contra enemigos capaces de volar de polo a polo, con velocidad increíble. Poco después, esa entrevista fue retirada de circulación. Nada se volvió a mencionar oficialmente, pero los ecos seguían ahí. Ecos de luces vistas en el cielo, de equipos perdidos, de contactos no identificados, ecos de un rumor cada vez más difícil de ignorar. En 1958, bajo absoluto secreto, se autorizó una nueva misión, esta vez más precisa, más sin cobertura pública. Fueron directo al punto marcado por antiguos mapas alemanes, el lugar exacto donde debía estar la supuesta base. Los reportes oficiales de esa operación fueron destruidos o nunca existieron. Solo quedan fragmentos, comentarios filtrados y un documento con frases tachadas, excepto una escrita a mano en tinta roja, al final de la página. No es humano y sigue activo. A lo lejos, bajo el cielo blanco de la Antártida, los sensores comenzaron a fallar. Las brújulas no giraban, temblaban. Las comunicaciones se entrecortaban. Y el silencio era demasiado perfecto. El equipo, compuesto por geólogos, técnicos en comunicaciones y una unidad militar reducida, descendió a través de grietas naturales en la capa de hielo. Algunas eran conocidas, otras no aparecían en ningún mapa. Encontraron un túnel. No era natural. Las paredes estaban pulidas como espejo, sin marcas de herramientas, sin escombros, como si hubiera sido modelado desde dentro. La temperatura en su interior era cálida, inexplicablemente cálida. A más de 2 kilómetros bajo el hielo, no había generadores, no había luz, pero algo mantenía el aire respirable. El ambiente estaba cargado de electricidad. Los hombres hablaban en susurros. Algo observaba. A medida que avanzaban, comenzaron a ver símbolos grabados en las paredes. No eran rúnicos, ni árabes, ni jeroglíficos, ninguna lengua conocida. Algunos parecían moverse levemente, otros palpitaban como si estuvieran vivos. En el centro de la estructura, encontraron una cámara hexagonal. En su interior, un artefacto suspendido en el aire, como si flotara por voluntad propia. De color negro absoluto, absorbía la luz. Su superficie no reflejaba nada, ni siquiera el miedo de quienes lo miraban. Uno de los técnicos intentó acercarse con un sensor. El aparato estalló en sus manos. La energía en el cuarto aumentó. El suelo tembló. Desde el artefacto un pulso de luz lo envolvió todo, y luego silencio. Horas después, la misión fue abortada. El equipo evacuado. Ninguna explicación, ningún reporte oficial. Solo uno de los hombres, décadas después, en su lecho de muerte, rompió el silencio. Dejó un diario, escrito con temblores. En él describía no solo lo que habían visto, sino lo que había sentido. No era una máquina, ni una base, era algo más. Un recipiente, una prisión o un umbral. Y al activarla, no la abrimos. Ella nos reconoció. Después de aquel día, todos los involucrados fueron separados, silenciados. El equipo médico que los evaluó reportó insomnio severo, paranoia extrema y, en un caso, pérdida completa de identidad. Se negaba a responder a su nombre, solo repetía una frase en alemán antiguo. Der Kreis hat kein Ende. El círculo no tiene fin. La estructura fue sellada, el acceso clasificado. Lo poco que ha trascendido lo hizo gracias a filtraciones, archivos rotos y voces que ya no temen morir. Pero hoy, satélites modernos han detectado anomalías térmicas en la misma zona. Actividad, movimiento, energía. Como si
lo que dormía hubiera despertado de nuevo. Lo más perturbador de todo esto no es lo que se encontró, sino quién lo encontró primero. Porque los estadounidenses no fueron los primeros en llegar a esa cámara, no fueron ellos quienes la construyeron. Y definitivamente, no fueron los únicos en escuchar el llamado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios secretos aliados interceptaron comunicaciones codificadas de la Ahnenerbe, la rama esotérica del régimen nazi. Entre ellas, un mensaje repetido obsesivamente: Die Quelle ist aktiv. La fuente está activa. ¿Qué fuente? ¿Energía? ¿Conocimiento? ¿O algo aún más antiguo? Algunos historiadores marginales sostienen que el objetivo real del Reich no era la dominación militar, sino la apertura de una puerta, una que les permitiera acceder a tecnología olvidada o a inteligencias anteriores a la humanidad misma. Los archivos de los juicios de Nuremberg mencionan obsesivamente el proyecto Cronos. Los detalles son escasos, pero algunos documentos lo vinculan con experimentos de distorsión temporal. En muchos informes aparece el mismo nombre, Die Glocke. La campana, un artefacto cilíndrico que emitía pulsos electromagnéticos capaces de afectar la gravedad, y algo más. Los testimonios de científicos prisioneros hablaban de alucinaciones colectivas, pérdida del sentido del tiempo, mutaciones celulares, pero el proyecto fue supuestamente destruido, o eso se pensó. Lo inquietante es que algunos elementos de Die Glocke coinciden con las descripciones hechas por el equipo estadounidense en 1958. ¿Era el mismo objeto o una copia construida a partir de lo que encontraron en la Antártida? Si los nazis realmente accedieron a esa cámara, ¿qué desencadenaron? Hay una teoría aterradora entre ciertos investigadores clandestinos, que el Tercer Reich nunca planeó sobrevivir como nación, sino como idea, como fuerza, y que su apuesta final fue depositarla en manos de algo que no envejece. No se trataba de conquistar el mundo por la guerra, sino de entregárselo más adelante a algo que pudiera reclamarlo. Los pocos restos rescatados por los equipos americanos en 1958 y nunca mostrados al público incluyen estructuras compuestas de metales desconocidos, aleaciones imposibles de replicar. En uno de ellos, grabado en una superficie negra como obsidiana, un símbolo que no pertenece a ninguna cultura terrestre conocida, un triángulo invertido, dentro de un círculo rodeado por 7 puntos. Ese símbolo aparece nuevamente en 1972, en una cueva descubierta por geólogos soviéticos al este de Vostok, a más de 1000 kilómetros de donde estuvo la expedición norteamericana. Nadie lo pudo explicar. No hay conexión entre ambos lugares. O al menos, eso se dice. Entonces la pregunta persiste como un eco congelado en el tiempo. ¿Qué encontraron los nazis que justificó construir una base en el fin del mundo? ¿Qué presencia despertaron y por qué, después de más de 80 años, sigue enviando señales? Décadas han pasado desde aquella expedición en el corazón helado del mundo. Los nombres de sus integrantes se desvanecieron en listas censuradas, sus voces apagadas por juramentos y amenazas. Pero la zona nunca volvió a ser la misma. Cada cierto tiempo, las imágenes satelitales muestran picos de calor en un lugar donde no hay sol, ni volcanes, ni vida. Los científicos lo llaman actividad geotérmica, pero esas señales no se comportan como el magma o el vapor. Pulsan, respiran, como si algo enterrado, aún conservara energía. Desde los años 80, al menos 5 expediciones privadas han intentado llegar a esa zona. 2 fueron obligadas a retirarse por restricciones internacionales. 3 nunca regresaron. En 1991, una misión alemana logró acceder al sector con pretexto de estudios glaciológicos. Desaparecieron del radar durante 36 horas. Cuando reaparecieron, informaron problemas de navegación. Pero los datos de sus GPS, filtrados años más tarde por un técnico arrepentido, decían otra cosa. Habían estado exactamente donde el mapa marcaba la estructura antigua. Nadie habló públicamente. Solo un miembro, un glaciólogo retirado,
escribió un correo electrónico a un colega 2 años después. Un solo mensaje. Decía, no era una base, era un espejo que no refleja nuestra imagen, sino la de otra cosa, una cosa que nos mira de vuelta. Poco después, desapareció. Su casa quedó intacta, la puerta sin forzar. Su correo electrónico fue eliminado. Ninguna investigación oficial. En la última década, nuevos elementos se han sumado a esta historia. Drones atmosféricos han detectado microfrecuencias no naturales emanando desde el subsuelo antártico. Patrullas científicas han reportado fallos inexplicables en su instrumental cerca de la zona. Las brújulas giran sin sentido. Las baterías se agotan en minutos. Las grabadoras se activan solas, grabando solo estática. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió en 2017, cuando un grupo de ingenieros rusos, trabajando en perforación de núcleos de hielo profundo, halló una cavidad anómala a más de 3 kilómetros de profundidad. En ella, formaciones minerales que nunca habían sido catalogadas, y una presencia de radiación que no corresponde a ningún elemento conocido. 3 días después del hallazgo, se ordenó el cierre de la misión. El sitio fue sellado, y los resultados, clasificados. Algunos apuntan a una coincidencia, que justo ese año, los gobiernos de Estados Unidos, Rusia, China y Alemania firmaron un acuerdo reservado para restringir las actividades de exploración en la región. No se dio explicación pública, solo palabras clave: conservación, riesgo, seguridad internacional. Y sin embargo, el patrón se repite. Imágenes que no se actualizan, coordenadas borradas de Google Earth, alertas militares en zonas donde solo debería haber hielo. ¿Por qué tanto secreto para proteger una zona deshabitada? ¿Por qué tanta vigilancia en un lugar donde, supuestamente, no hay nada? Quizá porque no se trata de lo que hay, sino de lo que puede salir. Entre los pocos fragmentos de datos filtrados por analistas disidentes, hay uno especialmente perturbador. Una transmisión captada por satélites de baja órbita, repetida cada 11 días, desde el mismo punto. Un patrón numérico, codificado en secuencia binaria, y una imagen que se genera al decodificarla, la misma que fue grabada en piedra negra dentro de la estructura descubierta en 1958. Un triángulo invertido dentro de un círculo, rodeado de 7 puntos. Ese símbolo, ahora llamado informalmente el sello de 211, ha comenzado a aparecer en contextos desconectados. Sueños recurrentes de ciertos pacientes psiquiátricos. Pinturas de artistas esquizofrénicos sin acceso a la historia. Formas geométricas espontáneas en campos de hielo, como si una inteligencia distante intentara comunicarse. La teoría más temida entre los que aún investigan en la sombra es que la base no fue construida, sino encontrada, y que no fue una instalación nazi, sino una especie de santuario, o peor aún, un contenedor. Que el Tercer Reich, desesperado en sus últimos días, no descubrió un arma, sino una entidad, una que, tal vez, nunca dejó de observarnos desde el hielo. Y si aún todavía estás pensando que todo esto suena como ciencia ficción, recuerda esto: lo único que necesita el secreto para sobrevivir es ser demasiado absurdo para que alguien lo crea. Y mientras reímos, negamos o ignoramos, el hielo se derrite, las capas de aislamiento desaparecen, y lo que alguna vez fue sellado, lentamente se libera. Sea lo que sea que descansa bajo base 211, no fue construido por nosotros, no está muerto, y no ha terminado de despertar.